Lo anunciábamos antes de esta corta pausa. ¿Cuáles son los impactos? Hay que entender cuál es el impacto del anuncio que hizo ayer también el presidente Trump, no solo, Gonzalo, de los aranceles, sino de suspender la ayuda militar a Ucrania después de la rueda de prensa fallida que reportamos el viernes de la semana pasada entre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y el presidente Donald Trump. Sí, pues Camila, sin duda alguna que ayer Donald Trump insiste en que el problema es Volodymyr Zelensky, ¿no? Volodymyr Zelensky, según Donald Trump, no quiere llegar a la paz y básicamente en horas de la tarde anunció que se le da un freno a la ayuda militar de los Estados Unidos como medida de presión sin duda alguna para poderlo sentar en la mesa y lograr que se firme ese cese al fuego con Vladimir Putin. Incluso, Camila, ya hay miembros del gobierno de Donald Trump que están hablando de una dictadura que se vive en Ucrania, una dictadura que no permite elecciones, que no permite disidencias políticas, que no permite oposición. De alguna u otra manera lo que está ocurriendo entonces es que el gobierno de los Estados Unidos está poniendo como al malo de la película al señor Zelensky y no a Vladimir Putin. La pregunta es, bueno, ¿Europa qué frente a este ya divorcio que se está viendo entre los Estados Unidos y Ucrania? Claro, permítame, Gonzalo, porque de hecho Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acaba de escribir a través de su cuenta de X, que ya se volvió la red social en donde se pronuncian los mandatarios del mundo, y vuelve y habla del tema de la paz. Imagino yo, Lucas, refiriéndose pues también a la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar. De suspender de manera inmediata esa ayuda, Camila, decisión que se tomó ayer por la tarde, y este trino, Camila, yo creo que es el más explícito de Zelensky desde el viernes pasado en el Salón Oval. De hecho, hay un pedazo donde habla de eso, ya le voy a leer. Arranca diciendo: quisiera reiterar el compromiso de Ucrania con la paz. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera. Estamos dispuestos a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra, y las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo, como prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas en la infraestructura energética y otras infraestructuras civiles, y una tregua en el mar de inmediato si Rusia hace lo mismo. Valoramos mucho lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. Recordamos el momento en que las cosas cambiaron cuando el presidente Trump le proporcionó a Ucrania los misiles Javelins. Estamos agradecidos por ello. Esto, Camila, creo que es inmediatamente respondiéndole sobre todo a J.D. Vance, que le decía que nunca había agradecido, y termina diciendo: nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca, el viernes, no salió como se esperaba. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de corregir las cosas. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas. Exactamente. Entonces está Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, diciendo que está dispuesto a ir a la mesa de negociación. Esto después de que se conociera que los Estados Unidos suspendían la ayuda militar. Camille Nussbaum es el coordinador ejecutivo del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria y está conectado con nosotros a esta hora. Señor Nussbaum, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Un gusto. Esto que se está reportando en estos instantes, porque lo acaba de decir el señor Zelensky, que está dispuesto a ir a la mesa de negociación después de que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar o anunciara que suspendería la ayuda militar. ¿Qué impactos puede tener en ese conflicto o en esa guerra entre Rusia y Ucrania? La posición que vemos de Zelensky es que está totalmente abandonado por el más importante proveedor de armas y apoyo en el conflicto en estos últimos años, desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia, y no tiene otra opción que de sentarse y negociar. Lo que está buscando el presidente Zelensky es que Ucrania pueda plantear sus visiones, sus intereses en una negociación, cuando el presidente Trump planteó una solución más bien unilateral, pasando por alto la propia Ucrania y los estados interesados en la región, la Unión Europea, el Reino Unido, pero también Turquía y otros intereses, queriendo negociar la administración Trump directamente con Vladimir Putin y encontrando una solución entre los dos más potentes en este asunto, ¿no? O sea que lo que podemos decir, señor Nussbaum, si lo hablamos coloquialmente, es que el presidente Trump y Estados Unidos lograron arrodillar a Zelensky y obligarlo a ir a la mesa de negociación.
Es tal la potencia y la dependencia de Ucrania de Estados Unidos que le quedan pocas opciones. Lo que vimos como iniciativa de los estados europeos mayormente, pero también de Canadá, de Turquía, en la cumbre de Londres este fin de semana, es un intento desde Europa y estos otros estados de estar al menos en la película, si puedo decir, ¿no? En la negociación, de hacer que Ucrania al menos pueda plantear en esta negociación sus intereses y no renunciar a un 20% de su territorio, no solo renunciar a su soberanía sobre unos intereses estratégicos, esas tierras raras, esos minerales estratégicos que pretende Estados Unidos aprovechar para su economía, sus intereses. Y esta cumbre se planteó, la de Londres, como un intento, y digo intento porque los resultados son muy inciertos, para que al menos Ucrania, pero también Europa, puedan estar en la negociación nuevamente, y que esto no será únicamente una conversación entre Estados Unidos y dando la razón punto a punto al señor Putin. Sí, y si es como usted dice, señor Nussbaum, que básicamente se forzó a una negociación al menos a Zelensky, a Ucrania, ¿esto qué implica a mediano y largo plazo? Si no hay una negociación de ambas partes implicadas en esta guerra, pues esto, ¿qué tan sólido puede ser a mediano plazo? Lo que vemos es que lo que se plantea es un acuerdo transaccional, no tiene mucho que ver con un proceso de paz, un proceso que lleve a una paz duradera, sostenible, sino que es un acuerdo puramente transaccional. Lo que plantea es el cese de los combates, la renuncia nuevamente por parte de Ucrania de un 20% alrededor de su suelo nacional, de su territorio, y estos intereses económicos, estratégicos en torno a las tierras raras. Ahora hay un punto importante que tiene que ver con Europa. Señor Nussbaum, ¿usted cree que Europa va a cumplir su palabra de apoyo militar y de defensa a Ucrania? Esos 800.000 millones de dólares, ¿usted lo ve viable en el crecimiento de la defensa de Europa, tanto como bloque con Ucrania? Lo que es muy probable es que esto no surta grandes efectos en lo que nos interesa hoy, ¿no? Este acuerdo transaccional, este cese al fuego en Ucrania, ya que si citamos la declaración de la presidenta von der Leyen y estos 800.000 millones de euros de inversión, darán efectos en cuestión de años. A día de hoy, Europa tiene unas capacidades militares, no cabe duda, pero de manera muy dividida entre distintos países, con equipamientos muy distintos, y no tiene ni la masa, ni las suficientes armas y capacidades militares para interponerse frente a Rusia, ni tiene independencia tecnológica. En muchas de las armas que Europa ha prohibido a Ucrania para defenderse del ataque ruso, muchos de ellos han sido que ser autorizados por Estados Unidos. Es el caso de los famosos aviones F-16, que Países Bajos ha dado algunos ejemplares al ejército ucraniano. Es el caso también de los misiles, que Francia o Reino Unido también, de misiles de largo alcance, que han hecho han supuesto un cambio táctico para el ejército ucraniano, pero esto solo se puede hacer con el visto bueno de Washington, porque muchos de los componentes son estadounidenses. Coordinador, Entonces, coordinador Nussbaum, pero a ver, es claro lo que usted nos dice con respecto a los anuncios en Bruselas, pero miremos hacia atrás otros anuncios que ha hecho, por ejemplo, el Reino Unido sobre quitar, digamos, rebajar la ayuda que le dan a países vulnerables o ayudas que dan internacionales. Y la pregunta va en este sentido, es decir, no solamente por Gran Bretaña, sino por los otros países que van, claro, si hay que quitar, si hay que aumentar en defensa, pues hay que quitar de otro lado. Esos países vulnerables o estos grupos vulnerables que van a empezar a dejar de recibir ayuda, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O hay que rediseñar las políticas de cómo se distribuyen esas ayudas o cuáles son las consecuencias de este cambio de prioridades en los aportes?
Desgraciadamente, le agradezco la pregunta porque subraya una cosa que nos interesa mucho desde el Instituto, el IECA, tratando los asuntos que tienen que ver con conflictos bélicos y la acción humanitaria de la cooperación, y vemos que estamos en una narrativa totalmente de cambio radical, con una apuesta muy grande por los medios militares, que pueden ser necesarios, pero a la vez que se aprovecha este momento frente a amenazas como la de Rusia, que es para Europa, se aprovechan para dejar de lado totalmente o en gran parte lo que es la cooperación internacional, la ayuda humanitaria. Hemos visto estos recortes brutales en Estados Unidos con el cese de la agencia USAID. Vemos las consecuencias de esto en muchos países, entre los cuales Colombia y muchos otros, donde se tienen que cesar, dejar abandonados a comunidades, a personas, porque ya no existe tal financiación. El Reino Unido está en una senda no tan abrupta, pero muy pronunciada de recortes. Alemania está en esta misma senda, Francia también, en medidas distintas, pero vemos que es una tendencia no únicamente en Estados Unidos, que es cierto es lo más brutal, pero que es una tendencia en los mayores donantes del sistema que se fue construyendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de ayuda a los países, desde los países más industrializados, más ricos, al resto del mundo, construcción de un soft power, de una contribución a la estabilidad, a la paz a nivel mundial, y estamos en el proceso inverso, de entender lo que plantea la administración Trump, América primero, Estados Unidos primero, y en otros, en la perspectiva europea, lo que vemos no son estos mismos argumentos directamente, pero sí de no tenemos suficiente dinero, tenemos restricciones presupuestarias y además, como usted subrayaba, necesitamos apostar más por la defensa, con esta presión de Estados Unidos de apostar por un presupuesto del el 2% o el 4 o el 5% del PIB en gasto de defensa. Coordinador. Y esto es la narrativa actual, sí. Y coordinador Nussbaum, pero permítame ampliar un poco más la respuesta que usted nos está dando y ampliarla al campo de la libertad de expresión, porque es que también está el apoyo, aquí también se van apoyos a medios de comunicación independientes o a grandes medios que pueden tener una visión adversa, y usted sabe que en las guerras pues un componente fundamental es la comunicación. Entonces, ese recorte para medios de comunicación independientes también, que cómo afecta y cómo favorece este entorno bélico, digamos, toda esta burbuja comunicacional que se quiere formar. Es una pregunta muy amplia, pero sí, como parte de la cooperación internacional, es el caso de USAID, de esta agencia clave en el sistema internacional. En volumen es algo totalmente muy relevante, central en el sistema internacional. Y el cese provoca consecuencias humanitarias en muchos programas, pero también en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, a iniciativas para la información, a periodismo, y eso lo único que puede favorecer, evidentemente, es menos apoyo a las personas que trabajan la información de manera más independiente, y esto en casos de conflictos bélicos, pues ya sabemos los efectos que produce, ¿no? Se puede manipular más fácilmente la información. Todos sabemos, y los periodistas los primeros, que la verdad es la primera víctima de los conflictos armados. Si no existen iniciativas para apoyar a los profesionales y las personas comprometidas con esto, pues eso es una gran pérdida. Pues señor Camille Nussbaum, coordinador ejecutivo del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por atendernos hoy, que claro que los ojos del mundo también están puestos sobre lo que va a pasar en Ucrania y sobre esta declaración que acaba de dar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pues básicamente cediendo a lo dicho por Estados Unidos, ya que les recorta la ayuda militar. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias.